Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta hora. Ya sea el momento en el que tú estés viendo esta enseñanza. Bien, vamos a comenzar este tiempo, esta clase número 2 de la epístola a los Gálatas. Eh, en, en el trimestre, estamos en el trimestre del Instituto Bíblico Oreb a Distancia. eh, en el trimestre número 4. Bien, entonces vamos a comenzar esta clase. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios, que Él nos enseñe, que Él sea el que nos muestre y que podamos seguir creciendo en su palabra. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendito seas, oh Señor, porque tú nos has traído, nos has llevado con tu gracia, con tu bendición. Y estamos aquí, oh Señor, por esa gran bendición y ese gran cuidado que tú has tenido para con nosotros. Bendito seas, oh Señor, porque ciertamente sin ti nada somos, que lo que merecemos es el infierno. Sin embargo, tu misericordia ha sido con nosotros. Gracias, oh Señor, pedirte para que tú nos guíes, nos cuides y, oh Señor, que este tiempo tú nos hables, tú nos sigas enseñando, tú nos sigas moldeando, Señor, de tal manera que seamos más como tú y menos como nosotros. Alabado seas en esta hora, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, entonces vamos a comenzar clase número 2 de la materia, la epístola a los Gálatas. Bien, vamos a comenzar, seguimos en el capítulo 3. Espero yo en esta clase ya terminar este capítulo y vamos a comenzar el capítulo número 4, ¿verdad? Que ese es el fin, y seguir avanzando hasta terminar esta epístola, si Dios lo permite. Bien, entonces nos quedamos aquí en el capítulo número 3. Capítulo número 3. A ver, voy a tomar aquí mi marcador. Ok, bien. Entonces estamos en el capítulo 3, que estamos en la defensa del Evangelio. Entramos a una sección que se llama el propósito de la ley. Entramos ahí. Pablo, ya a través de dos capítulos, primero puso obviamente el origen del Evangelio, el cómo Dios le reveló el Evangelio, que obviamente que no fue algo que donde él entró en un éxtasis o que se fue allá a los Andes, ¿verdad? Allá a los Himalayas y allá recibió. No, 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 sino que lo que pasó aquí fue que él se puso a estudiar la ley, pero ya en un nuevo nacimiento. ¿Ok? Y entonces de ahí él entendió el Evangelio que ya estaba en el Antiguo Testamento, solo que se había descorrido el velo. Eso significa revelación. Revelación significa que se descorre el velo. Entonces, Pablo está poniendo que la ley fue dada por medio de ángeles y que el mediador fue Moisés hacia el pueblo. Y eso hace que la ley se vea como inferior a la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente ahora se ve que el mediador es Cristo, aunque Cristo es el mismo Dios. Eso lo vimos en el verso anterior, que lo puse ahorita en pantalla, que es Gálatas 3:20, que dice ahí el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, ¿no? Y aquí vemos en otra traducción que vemos que es un poquito más completa. Entonces ahí nos quedamos la semana pasada analizando este pasaje donde vemos que la ley sí tiene su importancia. O sea, tampoco estamos diciendo que la ley ya no valga nada, que la ley ya no tiene ningún valor, porque estaríamos diciendo una cosa que no es verdad. Pero la ley tiene que tener su lugar que Dios le ha dado para que la ley funcione como debe funcionar, ¿no? Es como una computadora o tal vez alguna máquina que tú hayas utilizado, ¿no? No sé, una máquina como una impresora o tal vez una máquina para, no sé, para hacer cable o para hacer papel, ¿verdad? Muchas cosas tienen ciertos que se le llama engranes y obviamente tiene ciertos engranes de ciertos tamaños que todos conjuntados entonces hacen que la máquina funcione de una buena manera. Una computadora
tiene lo que se le llama periféricos. Periférico es como lo que tú tienes a tu lado o tu mismo celular tiene, que se llama una entrada tipo micro SD, una entrada tipo C, una entrada USB, una entrada de audífonos, ¿verdad? De 3.1, una entrada de HDMI, una entrada VGA. Entonces imaginémonos que obviamente tú quieres conectar cierta cosa a tu computadora que obviamente no tiene a lo mejor un conector como que parecido, ¿no? Parecido, pero no es igual. Entonces tratas de conectarlo a tu computadora y no lo reconoce o simplemente hay un conflicto dentro de la computadora. Entonces, esa es la parte, ¿no? Yo siento que a veces mucha gente encuentra conflicto con la ley porque lo está viendo de una mala manera. Está tratando de poner la ley en un sitio que no le corresponde. Y entonces el que está mal somos nosotros porque estamos viendo la ley de una manera en la que Dios no la ha puesto. ¿Ok? Ese es el punto aquí. Bien. Vamos a entrar al versículo 21. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Pues es obvio que no, ¿no? Dice, pero si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuese verdaderamente por la ley. Pablo ya le dio el sentido de que la ley fue dada para que el pecado fuese evidente, ¿ok? Pero ahora poniéndolo en otro punto dado, vamos a ponerlo así. Hay diferentes cosas que el Evangelio trae, ¿ok? Pero que tenemos que entender que en ciertas esferas de lo que es el Evangelio, la ley no fue dada para ese propósito, ¿ok? Entonces, vamos a ver otras versiones y vamos a tratar de entender este pasaje. Gálatas 3:21 dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. O sea, lo que Pablo básicamente está diciendo es que el propósito de la ley nunca fue hacernos justos. No, el propósito de la ley nunca fue que el hombre se salvase por sus obras o por sus medios. Ese nunca fue el propósito de la ley. El propósito de la ley es dar a conocer el pecado, pero jamás quitarlo. Eso ya vendría después. Y eso tendríamos que entenderlo. Pero veamos, los que quieren justificarse por la ley le han dado ya un estatus o le han dado un lugar a la ley que no le corresponde, hermano. No le corresponde. Si no es que esté mal la ley, es que está mal aquellos que están poniendo la ley en ese punto, ¿verdad? Entonces no es adecuado concebir la ley como algo opuesto a las promesas de Dios. Es obvio que no, porque su esfera de acción es diferente. Ese es el punto, hermanos. No podemos decir, bueno, entonces quiere decir que si yo no me circuncido, yo no heredo la promesa. No. A ver, hay que entender esta parte. La promesa fue antes que la ley. Entonces la ley no puede ser contraria a la promesa. ¿Por qué? Porque tanto la ley como las promesas tienen una esfera de acción diferente. Una esfera de acción diferente. La ley no puede dar vida. Los que disfrutaron de vida espiritual en la dispensación de la ley, o sea, mientras la ley estaba, la poseyeron no a causa de la ley, sino de la gracia de Dios, que perdonó los pecados cometidos contra la ley. Aunque la ley, hermanos, aunque la ley hizo evidente el pecado de ellos y hizo evidente tal vez la manera de vivir tan equivocada que tenían, lo que pasó fue que esta ley o lo que pasó fue que ellos entendieron que jamás podrían salvarse por la ley y un ejemplo de ello fue David, hermanos. David entendió esta parte y lo podemos ver en el Salmo 32 y en el Salmo 52. Lo podemos ver que él dice que le dijo a Dios, límpiame con hisopo, purifícame, límpiame y seré limpio de mi maldad. Veamos lo que está diciendo David. David no dice, voy a hacer un sacrificio para que Dios me limpie. No está diciendo eso. Está diciendo
que la maldad que él hizo o que el pecado que él hizo es algo que él no puede remediar. O sea, vamos a ponerlo así, él ya no podía remediar o devolverle la vida a Urias, ya no podía devolverle la vida. O sea, lo más justo sería que él, para remediar su error, pudiera resarcir el error devolviéndole la vida a Urias y devolviéndole el esposo a Betsabé. Ese sería como que lo más parecido a una restitución, ¿verdad? Pero eso ya no se podía hacer. Y obviamente David cargaba con ese cargo de conciencia. No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces nos acordamos de ciertas decisiones o ciertas cosas que dijimos hace algunos años o ciertas actitudes que tomamos, ¿no? En cierta situación y que ahora la analizamos fríamente y decimos, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué tomé ese tipo de, eh, de conducta, ¿verdad? Con respecto a este tipo de asunto. Y eso, hermano, pues obviamente trae muchas veces pesar. Eso es lo que tenía David. David tenía pesar porque el problema de la ley es que la ley te lo recuerda y te lo recuerda y te lo recuerda, ¿no? Y pues obviamente, ¿quién no ha hecho cosas malas? Algo que tiene, por decir, este país, Estados Unidos, el país vecino, es que ellos tienen un número que se llama el número de seguro social. Es como el RFC más o menos. Pero la diferencia es que el número de seguro social eh, eh, habla de cuándo nací. O sea, tienen ahí todo tu récord, ¿no? Todo tu récord. Tienen cuándo naciste, dónde estudiaste, cuándo te graduaste, si abandonaste, a qué te dedicaste, cuál fue tu primer trabajo, tu segundo trabajo, si te metiste a la marina, si trataste de, no sé, ingresar a ciertas áreas. O sea, muchas de esas cosas ya la tienen registradas. Y obviamente también tienen registrados si a lo mejor tú te multaron, exceso de velocidad, posesión de armas, posesión de drogas, posesión de anfetaminas, en estado inconveniente, muchas cosas. Ahí está registrado. A lo que quiero llegar, hermano, es que eh, cuando tú vas a un juicio dentro de los Estados Unidos, ya buscan en ti como que antecedentes de lo que tú tengas, ¿no? Y si tú ya tienes un antecedente, la ley lo que va a hacer es darte un correctivo más fuerte. Entonces, a lo que voy es que la ley es lo que hace, es recordarte lo que hiciste, recordarte muchas de las cosas que tú empezaste o muchas de las cosas que muchas veces tú decidiste o yo decidí. Y ese es el gran problema de la ley, que el problema es que te recuerda las cosas pero no te da un remedio. Y eso fue lo que entendió David. David entendió que él necesitaba otra cosa. Y él necesitaba que Dios lo purificara, que Dios limpiara no solamente el hecho que había hecho, sino su conciencia, su corazón, que su corazón estuviese tranquilo. Entonces, esa es la razón por la cual, hermanos, ahora nosotros sí hemos cometido cosas, hemos tomado distintas decisiones que han avergonzado o han herido a otros sin quererlo o queriendo, ¿no? Y ahora el Evangelio, ¿no? Nacimiento ha limpiado nuestros corazones, pero también ha limpiado nuestras conciencias. Y ahora nos acordamos de eso y nos avergonzamos, pero ya no nos culpamos, ya no nos sentimos condenados por ese tipo de acción, ¿verdad? Entonces, los que disfrutaron de la vida espiritual en la dispensación de la ley, lo hicieron a través de la gracia de Dios. Los pasajes del Antiguo Testamento que prometen vida en relación con la observancia de los mandamientos, como lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 8, verso 1, debemos interpretarlos, hermanos, en el sentido de que se refiere a la vida en cuanto temporal, al disfrute del favor y bendiciones de Dios en esta vida terrenal. Es decir, el Deuteronomio capítulo 8 está hablando de las bendiciones y maldiciones que vendrán, ¿no? Y te acuerdas de que Dios dice, si de cierto tú, cuando entrares a la tierra que Jehová tu Dios te da, y si tú anduvieres en mis mandamientos y guardases mis ordenanzas, yo te bendeciré, bendito serás en tu entrar y en tu salir, en tu tela de en tu tela de amasar, cuando entrares y cuando salieres serás cabeza y no cola, y
y todos huirán de ti, y pondré temor y pondré paz entre tus enemigos, y nadie te hará daño, y bendito serás en tu sementera, y en el fruto de tu campo, y con tu ganado. O sea, todo ese tipo de cosas que Dios está nombrando, hermanos, están vigentes, pero tenemos que entender que esa parte de la obediencia tiene que ver con bendiciones que van a venir en esta vida. O sea, mucha gente se pregunta, ay, ¿por qué Dios no me bendice si yo trabajo mucho? Es que Dios no está diciendo en la Biblia que debes de trabajar mucho. Lo que está diciendo es que te acuerdes de las promesas, que te acuerdes de sus mandamientos, que los guardes, que tengas temor de Dios. O sea, muchos han confundido esa parte y han olvidado los mandamientos de Dios. Sí, obviamente se requiere una buena inversión, se requiere saber comprar, saber vender. Sí, o sea, sí yo entiendo esa parte, pero debemos entender que el punto principal es que el proverbio dice que Dios, o se lo dijo a Nabucodonosor, ¿te acuerdas de Daniel? Que dice que Nabucodonosor soñó con un gran árbol y que después fue cortada una piedra no con mano y que pegó en el tronco y fue cortado, ¿no? ¿Y te acuerdas de eso? Y Dios le dijo a través de Daniel que él era ese árbol, pero que él se había ensoberbecido y que él iba a entender que en este caso él iba a entender que de Dios es la gloria y de Dios es el poder y lo da a quien él quiere. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo. Dios de Dios es la gloria y de Dios es el poder y las riquezas y las da a quien él quiere. ¿Ok? Entonces quiere decir, hermanos, quiere decir que tú puedes trabajar mucho si tú quieres y trabajar hasta 25 horas, ¿verdad? Pero eh, eso no implica que tú vas a ser rico. No implica nada. Porque de Dios es la tierra y su plenitud, y de Dios son las riquezas y el poder, y las da a quien Él quiere. Entonces, Israel debía entender esta parte. Dios se los advirtió muy bien, les dijo que si no atendían los mandamientos, que si ellos no desechaban los mandamientos y desechaban las ordenanzas de Dios, Dios los esparciría, lo cual sucedió, ¿ok? Entonces, pastor, ¿eso está vigente? Sí está vigente. O sea, si tú obedeces, si tú eres temeroso de Dios, si tú buscas de verdad agradar a Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir, Dios te hará bendición en tu entrar y en tu salir, y serás cabeza y no cola, y bendito serás en tu tela de amasar, y bendito serás en tu negocio, y bendito serás en lo que tú emprendieres. ¿Por qué? Porque Jehová estará contigo si tú no te olvidares. Ese es el punto, hermanos. El punto es que muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho y empezamos a andar como el mundo nos dicta que andemos. Entonces, no, pues el mundo te dice que debes de andar así porque este es el último modelo que tal hombre ha sacado, y tú te das cuenta que es un ateo, que es alguien que ni a Dios toma en cuenta, ¿no? Por si le estaba yo escuchando el día de hoy a un hombre aquí que supuestamente decía que tenía depresión, que tenía una depresión muy grande y toda la cosa, y él dijo, no, yo me di cuenta que no era culpa de nadie, que no era culpa de los que me rodeaban, ni de mis familiares, ni de nada de eso. No era culpa de eso, simplemente es que me faltaba amor propio. O sea, él dice, me faltaba amor propio. O sea, y dice, y nada más me faltaba llenarlo de eso, llenarme de amor propio, y con eso salí adelante. ¿Te das cuenta? O sea, y parece que es algo, un ejemplo grande a seguir, pero hermanos, es un gran fracaso, porque él se pone a sí mismo como Dios, y Dios queda a un lado. Cuando el ser humano se pone en esa parte, recuerden Romanos 1, y profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos, por lo cual Dios los entregó una mente reprobada. Cuando un hombre, una mujer habla es que hay que tenerse amor propio, es que lo único que te falta es tú darte porras, tú di que yo soy lo máximo, tú esto es de una mente reprobada, hermano. ¿Saben por qué? Porque te estás poniendo en un lugar que solamente Dios le merece. No estoy diciendo que la autoestima sea mala, no.
Está bien, o sea, tenemos que tener bien en claro, hermanos, los dones que Dios te ha dado, los talentos que tú tienes, la gran experiencia que Dios te ha permitido tener, tal vez la experiencia laboral que has tenido, dónde has laborado, que tal vez tienes un buen capital, a lo mejor tienes unas buenas inversiones, está muy bien, pero te debes de entender que eso no es lo que de verdad te va a sacar adelante. Tienes que entender que lo que te va a sacar adelante es el Señor, pero si andamos en sus mandamientos. Entonces, hermanos, ¿se contrapone la justicia, la ley contra las promesas de Dios? Es obviamente que no. La promesa de Dios va al punto de la eternidad. Las cosas que la ley empieza a mencionar es para que andemos de una mejor manera y la vida no sea tan pesada en este mundo. De por sí es pesada y muchos se la hacen más pesada. ¿Cómo es que se la hacen más pesada? Pues obviamente, por decir, se meten con la persona equivocada, empiezan a ver la infidelidad, empiezan a andar en una vida de infidelidad, en una vida de excesos, en una vida donde no tienen temor de nada, en una vida donde empiezan a hacer pechorías, a hacer cosas que a Dios no le agradan, empiezan a tener cosas que no van a no van a traer buenas recompensas para sí, para ti, el joven que no toma buenas decisiones, ¿no? ¿Verdad? Que dejó de estudiar no porque ya no pudiese estudiar, sino porque ya no quiere, porque le da flojera, porque él dice que eso no funciona, porque además Bill Gates no terminó la escuela y es millonario, y Mark Zuckerberg de Facebook no terminó la escuela y es millonario, entonces Dios lo puede hacer millonario. A ver, espérate, o sea, muchas de esas cosas son de razonamientos tan banales, o sea, es de una persona simple. Entonces, veamos, o sea, las cosas que Dios nos pone en la ley es para que tu vida sea menos pesada. Muchos se han hecho la vida pesada porque no han seguido lo que Dios les ha dicho, sino que ellos han ido en contra del mandamiento. Han ido en contra del mandamiento. O sea, por decir, aquellos jóvenes que caen en fornicación y entonces viene una consecuencia de ello, ¿no? Y viene un embarazo. Y entonces la vida empieza a ser pesada porque no están listos para algo así. ¿Por qué no están listos? Porque obviamente lo que ellos lo concibieron en la pasión y no en el orden de Dios. Por lo tanto, ese pecado da luz la muerte. ¿Qué murió? Murió su libertad, murió muchas veces el respeto que se tenían entre ambos, murió toda esa parte de que tal vez ellos sobrevivían, cada uno de ellos sobrevivía con 300 pesos a la semana, pero ahora eso no les va a alcanzar y tienen que trabajar. Entonces murió esa parte de sus sueños personales, ¿no? De que tal vez tenían planes de viajar, tenían planes de comprar, tenían planes de vivir juntos, o ya vivían juntos, pero ahora tienen que empezar a ver que no les va a alcanzar para la renta y para un bebé, y entonces tienen que irse a la casa de la mamá, o tienen que irse a la casa de la papá, o tienen que ir a una vecindad donde a lo mejor los servicios no son muy buenos, donde la delincuencia es mucha, donde la venta de droga y donde las grandes bandas delictivas gobiernan dentro de esa zona. Entonces muchas cosas empiezan a venir como consecuencia y la vida se empieza a hacer más pesada. Entonces por eso vemos a tanta gente frustrada, vemos a tanta gente en depresión, vemos a tanta gente amargada, vemos a tanta gente obstinada con algo, ¿no? Y es porque no siguen la ley de Dios. Y obviamente cuando alguien no sigue la ley de Dios, su vida empieza a ser muy pesada, empieza a ser de mucha agonía, empieza a ser de mucha pobreza, empieza a ser de mucha adversidad, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios está puesta para que nosotros vivamos de una manera tranquila. Si seguimos los mandamientos, si seguimos los consejos de Dios, si seguimos las ordenanzas de Dios. Cuando eso no sucede, hermanos, va a venir una consecuencia. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Versículo 22, lo que dice aquí. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa
que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vamos a leer en otro pasaje aquí que dice en traducción viviente en otra versión: pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Dice aquí, palabra de Dios para todos. Pero la escritura dice que todos son prisioneros del pecado, para que los que tienen fe en Jesucristo puedan recibir la promesa de Dios. La ley no se puede contraponer a las promesas, porque ayuda a realizarlas al hacer sentir al hombre la necesidad del favor divino y al mostrarle que debe poner su confianza en Cristo. Vamos a analizar esto. Yo espero que tú ya hayas estudiado el Antiguo Testamento. Por decir, ahorita están estudiando ustedes, por decir, el libro de Nehemías, los que están estudiando esta clase. El libro de Nehemías entra en una etapa o entra en un punto del tiempo donde el pueblo quería regresar del exilio, ¿ok? Donde empezó con el imperio babilonio y el tiempo de Nehemías era el tiempo del imperio medo-persa. Y démonos cuenta de algo. Dentro del libro de Nehemías va a haber algunos contratiempos, por decir aquellos que vieron que estaban construyendo el muro y empezaron a enviarle cartas al rey de Persia, ¿no? Después empezaron a hacer como indagatorias o ser intrigosos contra Nehemías, ¿no? Muchas de esas cosas empiezan así y eso nos da muchas lecciones. Pero el tiempo es de que Nehemías al inicio del libro es de que se entera de cómo estaba el pueblo, que estaban en grande mal, que las puertas estaban quemadas, que el muro estaba destruido y que ellos estaban en grande mal, o sea, como prisioneros del pecado, y se empiezan a dar cuenta que requieren del favor divino. Se empiezan a dar cuenta que requieren del favor divino. Entonces, voy a explicar un poquito más esta parte. Pablo comienza afirmando aquí 4 cuestiones esenciales. Primero, habla de la incapacidad de la ley. Y luego, menciona la función de la ley en la historia. ¿Ok? En la historia. Y después alude a la función histórica de las promesas y finalmente da una explicación de la función de la ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo entonces aquí? La función de la ley de acuerdo a la historia. Y es que por medio de la ley, la gente era poner de relieve la realidad del pecado a fin de clarificar la función de la promesa. Es decir, cuando la ley cumple bien su función de que nos damos cuenta de que yo soy malo, de que yo soy pecador y de que yo estoy en contra de la ley de Dios, requiero ir a Dios y Dios tiene una promesa que sobrepasa mi pecado y se le llama gracia. Se le llama gracia. Pablo argumenta que la ley no pretende impartir vida, por tanto los judaizantes no pueden demandar a los gálatas que sigan la ley de Moisés para ser aceptados por Dios, porque esa no es la función de la ley. ¿Qué? El propósito de la ley era poner en relieve la realidad del pecado, a fin de clarificar la función de las promesas de Dios en la historia, para que lo prometido se les conceda a los que creen. Pablo relaciona aquí la función condenatoria de la ley con la función de impartir vida inherente en la promesa. Tan solo vamos a enfocarnos en la vida de Abraham. Abraham
no fue un hombre perfecto, no fue un hombre que ganó el cielo por cumplir todas las expectativas de Dios, porque eso no fue así. Abraham también tuvo una infinidad de errores, pero creyó, y eso lo llevó a heredar la promesa. David lo mismo. David, aunque era el hombre conforme al corazón de Dios, no implicó que fuera un hombre que no se equivocase. Se equivocó muchas veces y tuvo errores de verdad muy lamentables y mucho de qué criticar. Sin embargo, creyó. Entonces, creer implicó que David alcanzó la promesa. ¿Por qué? Por la fe. Ahora vamos a poner nuestra vida. Si nos ponemos así muy rigurosos en nuestra vida, de verdad somos cristianos que somos de verdad muy devotos a Dios, creo que nos falta mucho. Nos falta mucho. No podemos decir que de verdad somos creyentes de verdad muy devotos y que de verdad conocemos a Dios y que de verdad amamos a Dios con todo el corazón, porque creo que estaríamos mintiendo. Pero hemos creído. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué decimos que no somos los cristianos que deberíamos de ser? Porque la ley nos marca que estamos bajo pecado. Es decir, que hay muchas cosas que hemos decidido, que decidimos o que estamos decidiendo que no le agradan a Dios. Que en verdad a Dios lo ofenden. Y esto está haciendo que nosotros debamos de entender que necesitamos de Cristo. ¿Nos damos cuenta? Cuando ponemos la ley en el punto que le corresponde, la ley lo que hace exaltar es la promesa de Dios. Entonces debemos entender que la ley, cuando nos ponemos a la luz de la ley que es perfecta y santa, nos vamos a dar cuenta que no podemos alcanzar el cielo por nuestros propios medios. Por lo tanto, necesitamos de Cristo, que es la promesa que se le hizo al padre Abraham. Por eso dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, la ley exalta la promesa de Dios. ¿Cómo? Dándonos a entender o dándonos cuenta de que somos pecadores y de que en ninguna manera vamos a alcanzar el cielo por nuestras propias obras. Seguimos ahí, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Traducción viviente. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo custodiados protectoramente, por así decirlo, hasta que fuese revelado el camino de la fe. Palabra de Dios para todos. Antes de llegar la fe, éramos prisioneros de la ley. No tuvimos libertad sino hasta que Dios nos mostró el camino de la fe que llegaba. Es decir, la nueva dispensación de la gracia brindó a los hombres la primera oportunidad, hablando históricamente, de poner la fe en Cristo. Es decir, todos aquellos antes de Cristo obviamente creyeron, pero no creyeron en lo que había venido, sino en lo que habría de venir. Nosotros ya creemos en lo que ya vino. Por eso dice hasta que fuese revelado. En el caso nuestro ya fue revelado. En el caso de los en el caso de los de la historia antes de Cristo, creían en lo que habría de ser revelado, pero mientras se revelaba eso, eran custodiados por la ley. Es decir, la ley les iba marcando el error y les iba marcando que ellos necesitaban de salvación y que tendrían que confiar en la promesa que habría de venir. En el caso nuestro, la ley nos sigue mostrando, pero ya no tanto la ley, sino el Espíritu Santo nos guía o nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y ahora, ¿quién nos guía? A la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Entonces,
Aquí la palabra confinado, confinado, estábamos confinados, aquí dice, significa, la palabra griega es ser un vigilante o montar guardia como centinela. Es decir, antes que viniese la ley nos encerraba, nos custodiaba, estábamos asegurados bajo llave o estábamos hechos prisioneros. El pueblo de Israel estaba encerrado para que cuando viniese Jesucristo nos liberara, nos liberara. O sea, es decir, la ley lo que tenía que haber logrado era que la gente entendiese que algo mejor vendría. Y eso es lo que Israel no ha entendido. Y muchos no lo han entendido y eso es triste. Otra vez, la ley lo que tendría que haber logrado, y para muchos lo ha logrado, es que tendríamos que entender que algo mejor vendría. Es increíble cómo muchos piensan que la ley es mejor que la libertad que hay en Cristo. O sea, piensan que la cárcel, que los barrotes es mucho mejor que lo que Cristo ha traído para ellos. Sigue diciendo encerrados. Aquí la palabra encerrados, aquí viene de la palabra griega sunklerio, que significa cerrar juntos, incluir o abrazar en sujeción común. Cuando una persona comete un delito o está encerrado, está esperando a que el juez dicte la sentencia en su caso. Por decir, eso se le llama encierro preventivo. Encierro preventivo, ¿ok? Cuando alguien está, por decir, cuando alguien comete un delito grave, que ya es un homicidio, un parricidio, un matricidio, cosas así, la gente se va a los, primero lo llevan al MP, en el caso de México, y después lo llevan allá a lo que se le llama una correccional. Cuando se llama una correccional es porque él está esperando una sentencia al delito que él está poniendo. Entonces, obviamente, el estar encerrados en la ley habla de que esperamos una sentencia, pero obviamente cuando viene Cristo, ¿cuál es la sentencia? Libertad. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Primero en el versículo anterior, Pablo pone el ejemplo de alguien que es como un carcelero que está vigilando a los encarcelados, ¿no? O sea, como que los está viendo que no se escapen. Pero ahora pone otro ejemplo, Pablo, y aquí es el ejemplo del ayo. La palabra ayo viene de la palabra peidagogos, peidagogos. De aquí viene alguien que es un pedagogo. Un pedagogo es un tutor. Es un tutor o alguien que enseña. En este caso, mira, significa líder del muchacho. También significa alguien que era un siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, por implicación, un tutor. ¿Okay? De ahí viene la palabra o lo que significa ayo. Entonces, ¿qué significa? En el tiempo, la ley nos acompañaba, nos escoltaba, la ley nos disciplinaba, la ley nos encerraba. La fe, cuando llegó la fe, entonces ya fuimos justificados. Si nosotros creemos en Jesucristo, Dios pone nuestra fe en nosotros. Dios pone nuestra fe en nosotros y ya nos justifica, ya para Él ya no tenemos pecado y debemos de creer que ya no tenemos pecado. Es decir, en este caso, la época de la ley fue un tiempo de disciplina. La ley servía de ayo, ¿ok? Como un simple maestro. Un ayo significa un simple ayudante del maestro. Entonces Cristo es el verdadero maestro, por eso se le llama el rabí. Entonces, ¿quién era el que debía habernos llevado a Cristo? El ayo. ¿Quién es el ayo? La ley. La ley. Cristo es el verdadero maestro, quien nos toma de la mano y nos muestra el camino de Dios como gracia. Entonces, una idea baja de la ley conduce al legalismo en religión. Una visión elevada de la misma lleva al hombre a buscar la gracia. Entonces, tenemos que entender esto. La ley tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Llevarnos a Cristo. Si la ley no está llevándonos a Cristo, si las fiestas no nos están llevando a Cristo, si los sacrificios no nos están llevando a Cristo, estamos viendo mal la ley.
Entonces, eso es importante entenderlo. Si tú al estudiar el Antiguo Testamento no estás viendo a Cristo, sino que estás viendo como que hay alguna cosa que no, entonces tú estás viendo mal la ley. Porque la ley debe de ser un pedagogo, debe de ser alguien que te lleve a Cristo y no que te aleje de Cristo. Que es lo que está pasando con los israelitas y con muchas gentes que están tomando en la ley como algo crucial cuando no es así. Entonces, la época de la ley fue una época de un tiempo de disciplina, en el que debíamos haber aprendido, que habíamos haber aprendido, que vendría un maestro. Por eso se dice de Juan el Bautista. Juan el Bautista es como símbolo de la ley. Y cuando le dijeron a Juan el Bautista, ¿te acuerdas de ese pasaje? Maestro, aquel que tú señalaste tiene más discípulos que tú. Y él le dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y para muchos no está menguando la ley, lo que está menguando es Cristo. Y eso no puede ser. Vamos terminando. Vamos terminando. ¿Cuántos versículos nos faltan? Nos faltan unos 5 o 6. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿no? Pero ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos a la ley, que la ley sea nuestra tutora, ¿va? Dice aquí, ahora que ha llegado la fe, nos liberamos de ese guardián que era la ley. Mira cómo dice la versión de Jerusalén. Dice, más una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. La función disciplinaria de la ley, en el sentido histórico, acaba con la venida de Cristo. Pero la ley puede seguir actuando en una vida determinada para crear un sentido de pecado y necesidad, con lo que se prepara el corazón para que vuelva a Cristo. La ley no fue abrogada, sino la ley fue cumplida, que es muy distinto. La ley sigue cumpliendo una función importante, y es, la ley sigue cumpliendo la función importante, ¿cuál es? Que eso es lo que toma el Espíritu Santo para hacernos ver nuestro pecado y nuestra condición delante de Dios. Pero ya, ahora que estamos en Cristo, conocemos ya la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no estudiemos el Antiguo Testamento. Sí, debemos estudiarlo, pero eso nos debe llevar a Cristo, nos debe hacer que exaltemos más a Cristo y no que dudemos de Cristo, que es lo que muchos están haciendo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí todos, tanto judíos como los gentiles, son bienvenidos a la familia de Dios por la fe. Veamos, Pablo está diciendo que ahora Dios ha hecho un pueblo, y la ley no debe hacer que haya una división. La ley debe hacer que nos lleve a la promesa, y la promesa debe hacer que haya un solo pueblo. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de a Cristo estáis revestidos. Todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. El bautismo de agua conduce al hombre al cuerpo de la iglesia, pero en el fondo de este rito está el aspecto más significativo del bautismo, y es el ser apartados por el Espíritu Santo para una unión viva con Cristo y su cuerpo. Es decir, lo que quiere decir es que somos parte de una misma, ¿cómo decirlo? De un mismo amor y de un mismo perdón. ¿A qué me refiero? En el antiguo pacto, la gente llegaba y había diferentes sacrificios, ¿no? O sea, había los corderos era para gente pues de clase media alta, pero también había sacrificios para gente que era muy humilde, o sea, que era muy muy pobre. Y eso era tórtolas o eran palominos. Eso era la ofrenda más básica que tú podías traer.
Entonces, vamos a ponerlo así, la ofrenda era distinta, ¿verdad? Aunque pertenecían al mismo pueblo, como que había una diferencia de clases ahí, ¿no? Pero en Cristo no puede ser así. En Cristo todos participamos de un mismo sacrificio. En Cristo participamos de un mismo bautismo. En Cristo participamos de un mismo espíritu. Y en Cristo participamos de una misma redención, santificación, justificación y glorificación. La ley cuando mucha gente se quiere basar en la ley es porque él quiere encontrar méritos propios, quiere encontrar méritos personales de lo que él hace. Pero en la gracia no hay ningún mérito para el hombre. Todo el mérito es de Cristo. Todo ese mérito de la salvación es Cristo. Y aquí viene este pasaje. Porque, bueno, aquí dice bautismo, viene la palabra bautizo. Y de Cristo estamos revestidos, es decir, investir con ropa. Es decir, que ya estamos en una nueva dispensación. ¿Ok? Versículo 28. Este es un versículo que quiero dejar bien en claro, porque muchos han tomado este pasaje, muy mal tomado, para justificar que hay pastoras, o que hay o sea, en este caso, mujeres líderes de una iglesia, y eso no en la Biblia no está puesto, hermanos. Y no es machismo, no es feminismo, es orden. Eso es así, se le llama orden. Dejen de pensar como el mundo piensa. Que muchos piensan, es que la mujer también lo puede hacer. Pues tal vez en un punto dado hacer ciertas cosas, o sea, ciertas operaciones, tal vez sí lo puede hacer la mujer. Tal vez hay incluso mujeres que tengan buenas habilidades para desarrollar el pastorado. Pero una cosa importante dentro de esto es que no tiene la bendición de Dios. Perdónenme. O sea, esas mujeres que se dicen pastoras y que dirigen iglesias, no tienen la bendición del santo, la verdad. O sea, no lo tienen, no tienen el llamado. Ellas mismas se pusieron. Y su padre es el diablo. Y el deseo de su padre desean hacer. Ay, pastor, pero ¿qué pasa con Débora? Te voy a decir algo. Débora era casada. Débora era casada, o sea, Débora tenía una autoridad, ella no se mandaba sola. Sí, Dios levantó a Débora en un tiempo en los que los hombres, y estoy pensando que en este tiempo también del siglo XXI, los hombres son tan cobardes para la autoridad. ¿Por qué? Porque son de los que menos asisten a la iglesia, son de los que menos se disipulan, y son los que más encuentran pretextos para no disipularse. O sea, es increíble, pero Dios le dio ese gran privilegio al hombre de ser cabeza, de dirigir, de tomar decisiones, y es lo que menos quiere hacer. Siempre dice, ay, hazlo tú, ay, que mi esposa decida, ay, que mi esposa diga, que mi esposa haga, que mi esposa decida con mis hijos, y tú nada más te quieres dedicar a trabajar, a generar dinero y a gastar. Es lo único que para lo que el hombre hoy en día quiere servir. Nada más para eso. De ahí en fuera no quiere servir para otra cosa. Entonces, lamentablemente lo que hoy estamos viendo, de que haya mujeres que estén usurpando, porque eso es lo que están haciendo, usurpar el punto de autoridad, es porque los hombres también no están asumiendo lo que Dios les ha dado. Aquí dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es el contexto de este verso? Es importante entender de qué está hablando. Está hablando de la justificación y está hablando de la enseñanza que Dios ha traído a través de Cristo. Que Pablo está llegando a una conclusión, y la conclusión es que la ley a todos nos ha mostrado que somos pecadores para ir a la promesa, y en la promesa ser justificados en Cristo. Y que ahora somos todos un cuerpo. Recuerden que en la ley sí había distinción. En la ley sí había
que por decir, un enfermo no podía entrar en el templo, no podía entrar, o sea, o por decir un sacerdote que tuviera, por decir, un testículo mayugado, no podría ejercer el sacerdocio, o un sacerdote que fuese enano, tampoco podría ejercer el sacerdocio. O sea, había muchas cosas, que fuese tuerto, tampoco podría ejercer el sacerdocio. De eso está hablando Pablo. Pero las personas estas que dicen, no, pues es que o sea, ya cualquiera puede ejercer el pastorado porque no hay varón ni mujer. A ver, no se está refiriendo al punto de la autoridad, no mezclemos. Aquí Pablo no está hablando de la autoridad, está hablando de la promesa que ha llegado para todos y que todos somos uno en Cristo. La filiación respecto a Dios implica hermandad en Cristo. En él hay un único hombre nuevo. Las distinciones y divisiones ordinarias de la vida quedan absorbidas en esta relación, y estar en Cristo Jesús, permanecer o pertenecer a Él, lo hace a uno parte de la simiente de Abraham, puesto que Cristo es dicha simiente, como se afirma en los versículos anteriores, y la filiación hace también heredero al creyente. Es decir, esto no implica que sea solamente de una nación, o implica que sea de un género, que la salvación. De eso estamos hablando, de la salvación, de adquirir la promesa. No es para alguien exclusivamente, no es para un pueblo, no es para un esclavo, no es para solamente el hombre o para la mujer, no, es para todos. ¿Cuál? La promesa de Cristo. No está hablando aquí en ningún momento de autoridad, no está hablando aquí en ningún momento de quién puede ejercer el pastorado o no, o sea, nada que ver. Este versículo que muchas personas, y yo he escuchado a muchas pseudopastores que han citado este versículo diciendo, es que ya no hay esclavo, no hay varón ni mujer. O sea, perdóname, qué mala hermenéutica tienes, la verdad, porque no está hablando de eso Pablo. Pablo no está hablando de la autoridad en la iglesia en este versículo, está hablando de la promesa de Dios, y la autoridad es otra cosa dentro de la congregación. Entonces, por eso dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Con respecto a qué? A la promesa que ha venido a través de Cristo. Que todos en un punto dado nos damos cuenta que la ley ha venido para todos, y la ley nos implica que todos somos pecadores. Por lo tanto, la promesa ha sido exaltada y todos a una vamos a Cristo, y en Cristo obtenemos salvación. ¿Quiénes? Todos. Por eso dice versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Más claro, el contexto nos lo dice. No está hablando Pablo de autoridad, está hablando de la promesa que vendría y que Dios prometió a Abraham, y que es dada para todos. ¿Para todos quiénes? Los que creen. No para todos los que hacen la ley, sino para todos los que creen. Entonces, ¿qué podemos concluir en este pasaje? ¿Qué podemos concluir de este capítulo? Bueno, que podemos ver aquí cómo los judaizantes utilizaban la ley para engañar a aquellos que ya habían caminado en el camino de la fe, por lo cual nosotros debemos perseverar en las escrituras, perseverar en las cosas que Dios nos ha dado. Grandes bendiciones Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo. Es una necedad querer volver a someternos a cosas que por Cristo ya han sido abolidas, ya han sido cumplidas. Cristo es una redención, Cristo es nuestro tutor, Cristo es aquel que nos acerca a Dios. ¿Okay? Entonces la ley, su función principal es encerrar todo bajo pecado, es decir, mostrarnos nuestra debilidad, mostrarnos nuestra falla delante de Dios, para así poder en algún momento ir a la promesa que Dios tiene para con nosotros y mostrarnos que necesitamos de su gracia. Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar hasta este día. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a iniciar el capítulo número 3, si Dios lo permite. Digo, capítulo 4.
Bendiciones, hermano, cuídate mucho y nos vemos la siguiente clase.